Ahora comenzaremos con el análisis colectivo de la situación laboral que se vive en esta pandemia, específicamente en la situación de Colombia, por lo que daré el uso de la palabra al doctor Ricardo Barona Betancourt, quien es especialista en relaciones laborales, derechos humanos y seguridad social. Actualmente es profesor de la Universidad Externado de Colombia y socio consultor de Barones Llanos, abogados consultores. Adelante, doctor Barona. Bueno, en primer lugar, un cordial saludo para todos. Quiero agradecer pues, la invitación a este evento, a la diputada Susana Cano González, a la sección de jóvenes juristas de la Sociedad Mexicana de la Seguridad Social y al Centro de Investigaciones SICARE. Y también saludar, tengo muy buenos amigos ahí en el panel, entonces para mí es un gusto verlos y verlos bien. Eso me alegra mucho. Como les decía, yo tengo pues la posibilidad, además de ser pues docente en la Universidad Nacional de Colombia, por mi uso profesional están a mi cargo pues la asesoría de muchos trabajadores y profesionales de la salud en Colombia que están afrontando esta situación del COVID-19, enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos generales, médicos especialistas. Y eso, ¿por qué lo digo para iniciar? Porque quiero resaltar lo que este evento está colocando de presente y es que de pronto un sector que si miramos los diferentes foros no se han hecho o tocado temas tienen que ver con los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. ¿Sí? Pareciera que son personas que como que el COVID-19 pareciera que no los ha afectado, pero vamos a ver, y para hablar del caso colombiano, sí. Quiero empezar con un tema de contexto para que ustedes vean algunos aspectos que creo que en esta intervención son importantes tener presentes. Y quiero iniciar con esto. Hay unos hechos que hemos denominado hechos relevantes. Ustedes lo saben, el 11 de marzo de este año, la OMS declaró el COVID-19 como una pandemia. En el caso colombiano, al día siguiente, el 12 de marzo, el Ministerio de Salud y Protección Social sacó una resolución, que es la 385, donde declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19. Esto es muy importante porque en el país estamos en un estado de excepción, tanto en lo económico, en lo sanitario y en lo ambiental. Esto desde el punto de vista jurídico es clave. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, normalmente las normas están en el Congreso de la República, pero en estos estados de excepción, casi todas las normas, tanto decretos, resoluciones, circulares, han sido proferidas por el Ejecutivo. Pero también un punto importante y es que en estados de excepción, la misma Constitución Política de Colombia lo establece, hay que respetar los derechos de los trabajadores. Es decir, bajo ningún supuesto estos decretos o estas normas que profieran o que se profieran, pues pueden ir en contra, sí, del derecho de los trabajadores. Es decir, lo que busca un estado de excepción es alivianar, por decirlo así, el marco jurídico para sacar normas, pero no para desconocer derechos. Otro aspecto también importante con el cual hemos tenido, por darle algún nombre, un choque de trenes, y es que el decreto 420 del 18 de marzo de este año estableció que también tanto los alcaldes, los gobernadores, digamos que en Colombia no se habla de estados federados, se habla de departamentos. Entonces en Colombia hay unos alcaldes de las ciudades y también unos gobernadores de esos departamentos. Y esto lo digo porque de pronto, si ustedes siguen algunas noticias, ha habido como un choque entre el gobierno nacional y algunos alcaldes en tomar algunas medidas. Por ejemplo, el tema de la aislamiento preventivo fue decretado primero por muchos alcaldes y gobernadores y después por el gobierno nacional. Y, por ejemplo, el día de ayer se declaró que se podían salir a trabajar sectores como la construcción y las manufacturas, eso lo dijo el gobierno nacional, pero a nivel municipal muchos alcaldes dijeron no, vamos a sacar cierta población, pero de manera escalonada, inclusive el tema de la construcción no puede estar o usar el transporte público. Entonces es un tema importante. Y un aspecto que creo que es clave, también en materia de protección del derecho fundamental a la salud,
es que la resolución 464 de este año estableció que las personas mayores de 70 años deben estar aisladas desde el 20 de marzo hasta el 30 de mayo. Y pues trajo una excepción que, para ser francos, creo que ha sido desafortunada, y es que quienes prestan servicios de salud, así tengan 70 años o más, pueden prestar servicios. Y digo que es desafortunada porque, al contrario, estas personas que están trabajando, por ejemplo, en hospitales públicos, deberían tener protección. Es decir, en vez de estar prestando servicios con 70 años o más, deberían estar en cuarentena o, digamos, en aislamiento. Otro punto que también es importante, y es que para la OMS, aquellas personas que tienen unas patologías previas o preexistentes, como son la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes, son personas que no deben estar prestando servicios por estos días. Inclusive la OIT también lo ha protegido. ¿Qué quiero indicar con esto? Que ya empezamos a mirar que en el sector público hay personas que en principio están exceptuadas de prestar servicios, como son los mayores de 70 años o aquellas personas que tengan algún tipo de enfermedad previa, como la que les decía, hipertensión arterial, una enfermedad cardíaca o diabetes. Esto se ha cumplido por regla general, sobre todo en los hospitales públicos. Aquí se llaman empresas, o sea, del Estado. Estas personas en principio no deben estar prestando, digamos, servicios. Ahora al final habrá una problemática que hay con ellos, porque pues lo ideal es que si no prestan servicios por estar aislados, para no estar contagiados, pues que tengan algún tipo de remuneración, porque en algunos casos, pues si no trabajas, no recibes una remuneración. Y nosotros venimos en cuarentena desde el 25 de marzo, o aislamiento que se ha denominado, y vamos hasta el 11 de mayo. Y eso también quiero mencionarlo, y para el Estado colombiano el aislamiento ha sido algo significativo, sobre todo porque el problema no es que la gente se enferme, lo cual es muy grave, sino que si se desbordan los enfermos y los contagios, no hay la capacidad para atenderlos. Y yo honestamente pienso que esta pandemia ha generado una alarma y una alerta para que el pueblo colombiano ponga la mirada en un sector que históricamente ha sido de pronto no tratado como se merece, que es el sector de la salud. Es decir, en este momento hay preocupación porque no hay camas suficientes, porque no hay hospitales suficientes. No olvidemos que los países tienen sus ciudades capitales, pero también tienen ciudades intermedias donde la gente también puede estar contagiada o tener el virus. Entonces, digamos que un primer punto, como he dicho, relevante es que esta pandemia también ha colocado en el ojo del pueblo colombiano al sector de la salud. Y hay, por regla general, un reconocimiento de que debe haber una protección para ese sector y que las cosas deben cambiar. Pero esto también genera que en materia de sector público, pues encontramos tres grupos de personas. Primer grupo, aquellas personas que a pesar del aislamiento están prestando servicios. Y voy a hablar de un primer grupo que ha sido el que le ha colocado, como se dice coloquialmente, el pecho al trabajo del COVID-19, y son aquellos trabajadores y profesionales de la salud vinculados con los hospitales públicos, que como les decía aquí se llaman empresas sociales del Estado. ¿Sí? Estas personas, desde la declaratoria de pandemia en COVID-19, han estado prestando sus servicios, inclusive en muchos casos sin contar con todos los elementos de protección y toda la capacitación para atender esto. Inclusive en este momento, también hay que decirlo, muchos hospitales públicos, sus enfermeras, sus médicos, sus auxiliares, han establecido de que si no les dan los servicios de protección personal, ellos no prestan servicios ni atienden a las personas. Entonces, esto es bien importante. Hay otro punto, o también otro grupo grande de personas que siguen prestando sus servicios a pesar de trabajar con el Estado, que son aquellos servidores públicos y contratistas del Estado que tienen que estar al frente y tomar medidas relacionadas con el COVID-19. Por ejemplo, los ministerios, las superintendencias, los establecimientos públicos. Casi todas estas personas frente al COVID-19 están atendiendo y prestando servicios. También desde el punto de vista del Estado, tanto las fuerzas militares como de policía, ¿sí? Están prestando servicios a pesar del COVID-19. También el tema de los puertos. En los puertos hay personal público y personal privado. El personal público está prestando servicios.
También se están haciendo obras de infraestructura, sobre todo para construir algunos sitios y lugares para atender el COVID-19. Entonces, digamos que esto es bien importante. Y un tema que también es clave aquí, y es que todo el tema de los servicios públicos, ¿sí? Digamos, de acueducto, alcantarillado, ¿sí? Pues siguen siendo atendidos por personal que está vinculado con el Estado. Y finalmente, una institución que es muy importante en nuestro país, que son las comisarias de familia. Entonces, digamos que este grupo más o menos son como unas 12, 15 actividades, no han estado en aislamiento y han estado prestando los servicios. Pero quiero resaltar aquí un aspecto importante. Este grupo de personas que están trabajando, a pesar del aislamiento que el gobierno ha establecido por su actividad específica, son personas que le están haciendo frente al COVID-19 y que están asumiendo muchos riesgos para contagiarse. Por eso nuestra propuesta y lo que hemos dicho en muchos foros es que estas personas deben contar con todas las garantías y con todas las posibilidades para prestar servicios sin tener algún temor a contagiarse. ¿Cuál es como una primera percepción en este momento? Que a veces no son suficientes sacar las normas, sino garantizar los derechos de las personas. Y vuelvo y les digo, el sector de la salud en Colombia, sobre todo el sector público, ha sido muy golpeado, no solamente por esta enfermedad, sino de tiempo atrás. La contratación de los médicos, enfermeras, no es una vinculación laboral. La vinculación laboral aquí es más o menos el 20-30% en esos hospitales públicos. Casi todos están vinculados por prestación de servicios, que ustedes lo saben, son contrataciones donde solamente recibes honorarios, no recibes salario, no recibes prestaciones, no recibes vacaciones. Entonces, digamos que ese ha sido un tema que, para ser francos, en este momento es un gran reto para el gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene que también generar que a estos médicos, enfermeras, se les den todas las garantías para prestar sus servicios, igual que la otra gente que está trabajando con el Estado. Hay otro segundo grupo, por decirlo así, de personas que es lo que hemos denominado las personas que están haciendo ese teletrabajo o trabajo en casa. Aquí, digamos, para ser franco, se ha acuñado mucho el trabajo en casa o el trabajo virtual. Digamos que no era una figura que estuviera consagrada normativamente, pero las circunstancias la generaron. Y en muchas entidades públicas, por no decir en la mayoría, se está haciendo el tema del el teletrabajo o el trabajo en casa. Por ejemplo, inclusive ya para hablar de casos puntuales del sector público, nos estamos encontrando que en la rama judicial o en los jueces, desde el día de ayer se autorizó trámites virtuales en materia civil, en materia de familia y en materia laboral. Digamos que en materia penal también ha seguido funcionando con unas restricciones, pero aquí están autorizando audiencias virtuales. Esto, para ser francos, también ha tenido mucha oposición, por decirlo así, pero yo creo que en este momento prima la vida de las personas que cualquier debate sobre si se afecta la inmediación o no, si las personas lo pueden hacer de una manera adecuada o no. Pero miren, para que ustedes tomen, digamos, algún tipo de ejemplos. Hay procesos, digamos, civiles, ¿sí? De restitución de bienes que se están tramitando virtualmente. En materia de familia, todo el tema de casos de violencia intrafamiliar, ¿sí? Todo el tema también de patrias potestades, de depósitos judiciales para pago de menores, eso se está tramitando virtualmente. Y en materia laboral, que es el área en la cual yo me muevo, se ordenaron 4 trámites virtuales. Uno, pensión de sobrevivientes. Otro, lo que llamamos los reajustes pensionales. Pensión de sobrevivientes cuando fallece un pensionado y se está reclamando la pensión por su esposa o por sus beneficiarios. El tema de reajustes pensionales es cuando la gente no está de acuerdo con la pensión que le otorgaron. Y también cuando la gente está con una situación de discapacidad y un tema de fuero sindical. Entonces, si nosotros revisamos esta parte, podemos establecer claramente que ya tenemos unas actividades que están prestando el servicio y tenemos otras actividades en las cuales están haciendo o trabajo en casa o inclusive en la rama judicial estamos observando audiencias virtuales. A su vez, también se están haciendo conciliaciones virtuales en la Procuraduría de la Nación. Para que ustedes lo sepan, en Colombia, si yo quiero demandar a una entidad pública, antes de la demanda, debo ir a la Procuraduría.
también se habilitó el tema de manera virtual. Y un tema que también es importante y es que los órganos de, digamos, de gobierno corporativos, como el Congreso de la República, las asambleas departamentales, los consejos municipales, también se ha autorizado por vía de decreto las actividades virtuales. Entonces, quiero ir precisando cosas por temas de ir analizando factores. Primer punto, digamos que una protección especial que está protegida, que son los mayores de 70 años. Hay un segundo grupo de personas que son aquellas con enfermedades, digamos, previas, como diabetes, hipertensión, temas cardíacos. En tercer lugar, tenemos personas que están prestando el servicio con el Estado por su actividad, pero que, ojo, si no les dan las garantías de protección personal, pueden excusarse de prestar el servicio. Y en cuarto lugar, tenemos muchas actividades que ya están haciendo de manera virtual, de manera no presencial. Y tenemos la rama judicial, tenemos la Procuraduría, tenemos una entidad muy importante de Colombia que es el SENA, sobre todo porque imparte educación técnica, también se está haciendo de tipo virtual, y los colegios públicos también están haciendo actividades virtuales. Ahí el problema no son los docentes, sino que los colegios públicos en Colombia, por regla general, son para las personas de bajos recursos. Y estas personas, pues a veces no tienen la facilidad de un computador o acceso a internet para una clase. Y también un punto importante aquí para resaltar es que en nuestro país hay muchas personas vinculadas por contratos de prestación de servicios, que en teoría no tienen ninguna garantía ni ninguna protección. Pero ahí yo creo que lo nacional acertó, sacó, digamos, unas normas, sacó dos decretos, el decreto 531 y el 491 de este año, y en estos decretos se establece que no se le puede terminar un contrato de prestación de servicios durante esta época de COVID-19 y que así sean contratistas como el Estado, debe buscarse una especie de trabajo virtual o capacitaciones y que por ningún motivo el COVID-19 puede ser una causal para terminar contratos con el Estado. Eso, para ser francos, ha sido un alivio en un sector que goza de pocas garantías, pero que por lo menos en esta época de COVID-19 ha sido fundamental. Y para ir terminando y ser justo con el tiempo, quiero hacer algunas reflexiones finales relacionadas con la seguridad social. Y es lo siguiente. Resulta que dijimos que hay muchos servidores del Estado que están prestando servicios. Lo que es cierto es que si estas personas, por regla general, adquirieran una enfermedad, en nuestra normatividad actual se ha establecido que es una enfermedad laboral. Eso ha tenido muchas discusiones porque la gente dice, tú lo puedes adquirir en la casa, lo puedes adquirir en el transporte público, pero digamos, si tú trabajas en un hospital público, eres una enfermera, eres un médico, eres una fisioterapeuta y tienes el COVID-19, pues se establece que es una enfermedad laboral y es atendido por todo el sistema de riesgos laborales colombiano. Si por el contrario adquieres el COVID-19 no en virtud de tu trabajo, pues ya la atención es de origen común por todo el sistema pensional y de salud de origen común que tenemos nosotros. Quiero terminar con esto y aprovechar mis últimos 2 minutos con lo siguiente. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy con los servidores del Estado hablando de COVID-19? Tú, por ejemplo, eres una enfermera o eres un médico y le dicen que usted atendió a un paciente de COVID-19. Entonces, ¿qué ordena el hospital público y qué ordenan las políticas de protección? Que te debes aislar, es decir, que debes estar por lo menos 14 días en tu casa. ¿Cuál es el problema? Que te mandan para la casa, pero te mandan sin ningún salario porque el Estado dice, qué pena, pero si no presta el servicio, pues no tiene salario. Y la ARL dice, qué pena, pero no está incapacitado. Entonces, como no está incapacitado, pues no tiene, digamos, protección. En ese caso, ha tocado inclusive iniciar, aquí usamos un mecanismo que se llama la acción de tutela, que es similar a lo del recurso de amparo, donde las personas han tenido que pedir protección por esta vía, porque es que tú te quedas en aislamiento, ¿sí? Pero obviamente no tienes ningún tipo de protección. Entonces, quería de esta manera presentarles de manera pues
muy concreta, cómo está el tema en Colombia, cómo están las garantías para los servidores del Estado. Yo podría decir que si los comparamos con las entidades de empresas privadas, yo creo que en el sector público hay una protección grande, pero también hay muchos temores. Y es porque la pregunta será, ¿y hasta cuándo se van a dar esas garantías? Y si quiero decir algo final, que obviamente cuando tenga mis conclusiones lo ampliaré, yo sí creo que este es un momento histórico para que en nuestro país se replantee nuestro sistema de salud, porque el sistema de salud es generalmente privado, es decir, poca participación del sector público. Y en estas connotaciones de COVID-19 sí que son importantes medidas de salud pública y de protección para efectos de evitar contagios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Barona. Muchas gracias por las interesantes reflexiones que nos hace respecto al sistema de salud en Colombia y sobre los trabajadores al servicio de los sistemas de salud. Es interesante saber que pueden decir que no, o pueden argumentar que no van a atender a los pacientes si no tienen estas medidas de protección para desempeñar sus actividades. También me parece interesante resaltar su comentario sobre que no tienen esta seguridad de tener un salario si tienen esta enfermedad. Tal vez deberíamos de preguntarnos por qué, si está reconocida como una enfermedad que se puede adquirir en el trabajo, no les están dando el derecho a un salario. Simplemente a lo mejor ese es un gran punto que se puede discutir.